día vamos a abordar un tema que usted solicitó. A través de redes sociales recibimos la petición de hablar sobre tumores cerebrales, así que decidimos traer a nuestro panel de invitados el día de hoy, con quienes aprenderemos muchísimo, así que estamos complaciendo sus peticiones. Veamos la cápsula y luego les cuento quiénes acompañan el día de hoy. Un tumor cerebral es un crecimiento de células anormales en el tejido del cerebro. Estos pueden ser benignos o malignos. Algunos son primarios, es decir, que comienzan en el cerebro, mientras que otros comienzan en alguna otra parte del cuerpo y llegan al cerebro. Un factor de riesgo es todo aquello que está vinculado a su probabilidad de padecer una enfermedad, como un tumor de encéfalo o la médula espinal. Los diferentes tipos de cáncer tienen diferentes factores de riesgos. Algunos de ellos son como el fumar, que se puede cambiar. Otros como su edad o sus antecedentes familiares, que no se pueden cambiar. Aunque la mayoría de estos no están vinculados, algunos pueden aumentar el riesgo de desarrollar un tumor cerebral, como por ejemplo la edad y el sexo, ya que es más común en los hombres. Los pacientes que hayan tenido radioterapia en la zona de la cabeza tienen un riesgo ligeramente mayor de desarrollar un tumor cerebral en el futuro. Si quieres conocer más sobre los tumores cerebrales, quédate en sintonía de Salud TV y nuestros invitados abordarán el tema. Una especialista que nos ayuda y nos enseña mucho a través de sus redes sociales también. Nos acompaña este día la doctora Dania Trinidad, neurocirujana. El nombre de la página de Instagram es Endoneuro, ¿verdad? Neuroendo, así es. Neuroendo. Bueno, ahí aprendemos muchísimo, así que pues muchas un gracias. gusto tenerla por acá, doctora. Igualmente con ustedes, un placer. Bueno, ¿qué le parece si comenzamos hablando primero? Ya sabemos que un tumor es un crecimiento de células desordenadas, ¿verdad? Que va formando, estas células se van juntando y van formando un tumor que puede ser benigno y maligno. ¿Tenemos tumores benignos también en el cerebro, además de los malignos? Así es, estos tumores, por decirlo de alguna forma, son crecimientos anormales. La célula perdió su capacidad para regularse y empieza a crecer desordenadamente. La característica es que crecen lento, entonces al crecer lento no desarrollan esa capacidad de ser cancerosos, por eso les decimos benignos. Pero no quiere decir que en el cerebro estos no estén produciendo un problema. Por ejemplo, vamos a mencionar algún nombre, un meningioma, o un neurolimoma o un neurinoma. Estos son tumores que no son cáncer, que no son malignos, pero al ir creciendo ocupan un espacio y esto produce una alteración de compresión en el resto de los tejidos que son sanos, ¿verdad? Por lo tanto, son benignos única y exclusivamente porque no son cáncer. Así es, pero se comportan negativamente porque están lesionando el cerebro, y el cerebro es una estructura que necesita su espacio porque si no, se daña y no puede revertirse ese daño. Definitivamente, y dependiendo del área en la que esté ese tumor, aunque sea benigno, pues así va a ser el daño que esté creando. Así es, dependiendo de la zona en la que se afecte, así se va a perder la capacidad de esa función, por ejemplo, del lenguaje, la motricidad, del comportamiento, de la visión, etcétera. Como mencionaba la doctora aquí presente, la parte de benignos y malignos, el hecho de que a una persona se le diga usted tiene un tumor, esto ya altera, preocupa y crea cierta ansiedad, ¿verdad? Pero lo importante es que este tipo de pláticas nos ayuden a comprender la enfermedad y ver que hay alternativas para un diagnóstico oportuno y a la vez pues para un tratamiento que pueda ser efectivo. Los tumores benignos más frecuentes son los que usted mencionó. Así es. Meningioma, hablemos un poquito del meningioma. Bueno, meningioma es el tumor que se desarrolla de la capa que recubre el cerebro. El cerebro tiene una bolsita que lo protege y lo recubre. A la vez, estas son células diferentes a una neurona. Por lo tanto, estas células pueden crecer y está asociado mucho al hecho de, tiene una relación mujer-hombre de 2:1. Esto tiene que ver por los receptores hormonales, es decir, el hecho de ser mujer y producir estrógenos y progestágenos estimula que estos tumores crezcan más que en el caso de un hombre. Otro ejemplo es los neurinomas. Estos son específicamente de la parte del nervio, que es el axón de la célula, que pueden ser a nivel de los pares craneales. Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre los pares craneales y estos pueden estar afectando la función, por decirle un ejemplo, el oído o la función
motora de la cara, con una parálisis facial. Los tumores hipofisiarios. Así es, estos son también de origen benigno, pero la hipófisis es una estructura que se encarga de producir hormonas, que está en el centro, por decirlo de alguna forma, en medio y profundo del cerebro. Estos se ven con alteraciones de las hormonas, ya sea productoras de la leche, para los ciclos menstruales, otras como el cortisol. Como ahí salen todas las hormonas que nos controlan al resto del cuerpo. Entonces la persona, aparte de estas alteraciones, pues puede tener también alteraciones visuales si el tumor ha crecido mucho y aplasta o comprime el nervio óptico en este caso. Es benigno, sí, pero como dijimos al principio, se comporta como maligno porque está produciendo una inflamación, una lesión al nervio óptico, y hay que quitar eso para que el nervio no sufra y pueda seguir haciendo su función. Mire, qué interesante, mencionaba entonces que el meningioma puede dar incluso problemas de auditivos, de visión, dependiendo de dónde estén. Bueno, los síntomas, lógicamente, vamos a estar hablando de ellos con nuestros especialistas, pero van a depender del tipo de tumor, del área en la que esté afectada, entre otros, pero creo yo que clásicamente estamos hablando de, hay algunos que son comunes, ¿verdad, doctora? Así ¿Será es. el dolor de cabeza, los mareos? Bueno, en general, los que tienen un final común, como lo acaban de mencionar, es los dolores de cabeza, que nosotros les decimos cefalea, ya un poquito más técnico, pero el dolor de cabeza no va asociado a un estrés, sino que el dolor persiste día, noche, no lo quita ningún medicamento, entonces ya esos son signos de alerta, porque cualquier persona puede tener un dolor de cabeza y ser por otra causa. Claro. Alteraciones, como mencionaron, de mareos, náuseas, eso es porque está apretando el cerebro o le está comprimiendo y entonces se aumenta la presión y por eso presenta esos síntomas. Otras alteraciones más evidentes, dependiendo de la zona, es alteración de las habilidades motoras para caminar, para moverse, para hablar. Tal vez sí sabe decir la palabra, pero empieza a trabársele la lengua y eso no lo presentaba. Entonces también son cosas que van muy asociadas y por supuesto las convulsiones, ¿verdad? Son de los síntomas más característicos que pueden presentarse. Muy bien. Bueno, y hablamos un poquito de los tumores benignos y nos habló la doctora Trinidad de uno de los más frecuentes, que era el meningioma, y también nos describió los tumores hipofisiarios. La diferencia entre un tumor benigno y maligno básicamente es la agresividad y la capacidad de ir y tirar siembras a otros lados, ¿cierto? Así es. Los tumores malignos en el cerebro, ¿qué tan frecuentes son y si hay factores de riesgo? Y por cierto, la persona que nos solicitó muy amablemente este tema a través de redes sociales quiso que hiciéramos énfasis en aquellos factores de riesgo que no son genéticos, además de los factores de riesgo que usted nos va a mencionar. Ok, bueno. Como mencionábamos, pueden ser benignos, malignos. Los malignos de estos pueden ser de dos tipos. Pueden haber migrado hacia el cerebro, estos son los famosos tumores metastásicos. Puede principalmente ser de mama, en el caso de la mujer, ovario, tiroides, son los tres tumores principales en el caso de una mujer que pueden aparecer en cerebro o cerebelo. En el caso de hombre, más frecuentemente tiroides, pulmón. Por lo tanto, estos nosotros los consideramos como un tumor intracraneal, pero no es primario del cerebro. Es maligno, por supuesto, porque el tumor es cáncer y metastatizó al cerebro. En el caso de los primarios, son los propios de las células cerebrales, de lo que es el cerebro en sí, que pueden ser tipo gliales. Estos tienen una clasificación que son 4, del 1 al 4, y dependiendo de qué número sea, entre mayores el número, más agresivo es el tumor. Nosotros cuando enfocamos el tratamiento, lo vamos orientando a lograr resecar o quitar la mayor parte del tumor, pero preservando la mayor función del paciente. Es decir, podríamos mencionar, yo quiero quitarle todo el tumor, ¿puedo tener límites negativos? O sea, quitar todo el tumor y que no haya nada en el otro lado. Sí, sí se puede, pero eso significa dejarlo sin una función. No le podemos quitar la mitad de su cerebro para decir que los márgenes están negativos y después el paciente queda en una situación dependiente totalmente porque no puede hacer sus actividades o pierde toda su función de lo que es como persona. Entonces, desde ese punto de vista, así como el doctor Caseros nos mencionó muy bien la radioterapia, nosotros jugamos un papel en conjunto, que se opera y se le da radiación, o
primero radiación y luego operación y después otra vez radiación, dependiendo de lo que le vaya a beneficiar más a este tumor por la zona en la que se encuentre. Ahora bien, los factores de riesgo, estos no quiere decir que el hecho de estar teniéndolos nos desencadene un tumor, un cáncer o un tumor benigno, pero sí están muy relacionados, muy asociados a que nos aumenta la presencia de los tumores, como por ejemplo el fumar, el estar en contacto con sustancias tóxicas, como cuáles, como el CO2, los humos, los vapores o los vapores de otros químicos. Un ejemplo claro es cuando se está procesando las baterías de los vehículos. Este tipo de sustancias pues nos puede incrementar el riesgo de padecer un cáncer, tanto cerebral como de otras zonas. Doctora Trinidad, usted acaba de mencionar como factor de riesgo no genético e importante para tumores cerebrales el tabaquismo. Así es. Y a la vez mencionó el contacto con las sustancias tóxicas, aceites, entre otros. Me viene, le recalco esto porque hoy día tenemos una nueva moda que es el vapeo, ¿verdad? El famoso cigarrillo electrónico que muchos jóvenes, muchos adultos incluso lo están utilizando, y estamos juntando las dos cosas que usted está mencionando. Entonces siempre hemos hablado en otros programas que no tenemos todavía el tiempo suficiente para que la evidencia o la experiencia nos enseñe que este es un factor de riesgo. Sí. Pero por lógica y por matemática, que 2 más 2 son 4, así es. Aquí sumamos tabaquismo más aceites tóxicos, pues no sabemos, pero nos imaginamos lo que va a pasar en el